Yo creo que el 6 de enero terminó de hacer visible un proceso de fragmentación y polarización social y política que vive Estados Unidos, que vive la Argentina y que tenemos que decirlo, viven la mayoría de las democracias occidentales que están siendo puestas en jaque. Kamala Harris, let's have a good debate. See, have fun. Thank you. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. First, let me respond as to the rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ABC News did reach out to the city manager there. He told us there had been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. You talk about extreme. They've destroyed the economy. And all you have to do is look at a poll. The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible. Donald Trump has no plan for you. And when you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. I am offering what I describe as an opportunity economy. She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. Her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to President Trump. Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact. And I pledge to you, when Congress passes a bill to put back in place the protections of Roe v. Wade, as President of the United States, I will proudly sign it into law. But understand, if Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Well, there she goes again. It's a lie. I'm not Bueno, adelante, embajador. Tiene la palabra. No hace falta que te presente. ¿Cómo? No, habla él primero y después Comentamos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Norberto. Buenas tardes a todos
a todas. Muchas gracias por estar acá. Con mucha ilusión y entusiasmo. Vengo a La Plata siempre convocado por esta universidad, por el IRI, por ¿cómo se llama? El seguimiento electoral. El observatorio electoral de la universidad. Bueno, este libro que estamos presentando, les comento, fue terminado en los últimos días del mes de diciembre de 2023. Probablemente sea el libro de mayor actualidad en lo que se refiere a la política doméstica de los Estados Unidos. A modo de rápida introducción, déjenme que les comente que yo no soy un diplomático de carrera, por más que he sido embajador casi 15 años. Pero he sido un dirigente político toda mi vida, he estado muchos años, tal vez demasiados, en el Congreso. Mi primera elección fue en 1987 y terminé renunciando a la banca en la Cámara de Diputados en el año 2007, cuando fui designado embajador ante las Naciones Unidas. Ahí me mudé a Nueva York, estuve 5 años en Naciones Unidas. Un ejercicio extraordinario para un político sudamericano, digamos. Ahí uno termina de entender cómo funciona el sistema de relaciones, el sistema de toma de decisiones a nivel global, ¿no? Es una apertura ciertamente de cabeza. Después de Nueva York fui designado embajador en Washington la primera vez y presenté cartas credenciales con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Años después, 8 años después, fui designado nuevamente embajador en Washington. Esta vez me tocó presentar las cartas credenciales con el presidente Donald Trump y los últimos 3 años he venido trabajando con la administración del presidente Biden, hasta diciembre del año pasado. Los embajadores políticos duran el tiempo que dura el presidente que los designa, ¿no? A diferencia de los diplomáticos de carrera, que pueden permanecer o no en las posiciones para las cuales han sido destinados desde la Cancillería. Les hago este comentario introductorio porque, de alguna manera, junto con el alto honor de representar a la República en estas diversas sedes, también fui embajador en Europa, en Portugal, lo cierto es que me ha tocado convivir con ese país, con Estados Unidos, en muy diversas situaciones. De hecho, he trabajado e interactuado con 4 administraciones norteamericanas. Mientras estuve en Nueva York, el presidente era George W. Bush, y vi nacer y participé de la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20, que contra todos los pronósticos imaginables, porque nunca se había hecho una reunión de esas características, a partir del estallido de la crisis financiera en el corazón del mundo financiero, que es Wall Street, en Manhattan, el presidente Bush toma la iniciativa de convocar al G20, que existía desde la década del 90, pero que existía a nivel de ministros de Economía y de presidentes de bancos centrales. A partir del estallido de la crisis financiera de las hipotecas, Bush convoca a la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20. Yo estaba destinado a Nueva York, pero fui convocado en ese momento la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, a participar de esa reunión. Entonces, tenemos, por un lado, nuestra experiencia con la gestión de Bush, después me tocó con Barack Obama. En realidad, cuando yo llegué a los Estados Unidos en el año 2007, si había alguna certeza en los Estados Unidos, año 2007, es que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Enero del 2008 vino con el terremoto Obama y cambió todo el equilibrio interno dentro del partido y produjo la victoria del Partido Demócrata con la presidencia de Barack Obama, que después reeligió como presidente de los Estados Unidos. Llegué a Washington en mi segundo mandato en enero del año 2020. Presenté mis cartas credenciales a Donald Trump en febrero, los primeros días de febrero, y durante un año trabajé con la administración del presidente Trump. Y tengo que decirles que trabajamos bien. No fue una relación demasiado próxima, demasiado intensa, pero fue una relación razonable entre los dos países. No tuvimos dificultades muy grandes.
El 6 de enero del 2021, obviamente, yo estaba destinado en Washington y vi pasar por las ventanas de mi casa las manifestaciones, hordas, podría decir uno, que por distintos puentes ingresaban a la ciudad de Washington con un destino que era el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos, y con un objetivo que era tomarlo para impedir que el Congreso validara las actas de la elección que había ungido a Joe Biden presidente de los Estados Unidos. Algo parecido a lo que pasa en Venezuela, pero al revés, ¿no? Bueno, ese episodio fue ciertamente importante y marcó, yo creo que iba a quedar vivo en la memoria de los estadounidenses por mucho tiempo. Yo ya había vivido de chico, había estudiado en Estados Unidos en los 70s. Y sé que en la conciencia de un estadounidense promedio era impensable que en su país y en su capital se verificaran imágenes como las que ellos cada tanto veían en la televisión en algún remoto país africano o latinoamericano, tal vez asiático, pero eran cosas que nunca iban a pasar en la mayor y más importante democracia del mundo. Bueno, ocurrió y eso es producto de la grieta que existe en los Estados Unidos. Y es la grieta la que motiva este libro que hoy estamos presentando. De allí viene el nombre de las dos almas de los Estados Unidos. Es un poco producto de, bueno, de mi larga vivencia y convivencia con ese país. No es lo mismo en Estados Unidos pararse en las costas, sea la costa del Atlántico o la costa del Pacífico, pararse en las grandes urbes, que pararse en el corazón del país, que pararse en Oklahoma, en Tennessee, en Ohio, en Indiana, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí uno puede apreciar, y de ahí nace esta idea. Yo cuando era estudiante vivía en Indiana, que es un estado del medio oeste, un estado agrícola. Y después viví en Nueva York. Y les puedo asegurar que el divorcio, la diferencia cultural que existe entre esas dos ubicaciones, y podríamos poner a California como ejemplo en la costa oeste, es ciertamente abismal. Por eso hablamos de las dos almas de Estados Unidos. Los argentinos a veces, como en tantas cosas, creemos que somos los campeones del mundo de la grieta. Y no terminamos de ver que eso que recién citaba, el corto que acabamos de ver y que yo valoro y agradezco mucho a Norberto, no es un fenómeno que nos ocurre especialmente a los argentinos. La mayoría de las democracias occidentales están atravesadas por este proceso de fragmentación en su sociedad, que se expresa después en lo político, y en algunos lugares se expresa con una crudeza que nosotros no sospechamos. Yo a veces pienso que nuestra grieta es bastante ligera, bastante superficial a la hora de compararla con otras grietas. Acá uno puede ser peronista, radical, kirchnerista, mileísta, macrista, pero en Estados Unidos la grieta supone la discusión en torno a valores esenciales, constitutivos del ser estadounidense, ¿no? Cuando se discute, yo he participado en plenarios, en colegios públicos, en estados de los Estados Unidos, en donde el debate era si la educación cristiana debía ser obligatoria en las escuelas públicas. Un debate que a nosotros no se nos ocurre posible, y sin embargo, no solamente presencié los debates, sino que vi claras y contundentes victorias de la comunidad de padres a favor de que la enseñanza cristiana fuera obligatoria en las escuelas públicas, como si no fuera un país diverso. Lo que pasa es que esa es un alma de Estados Unidos que habla, ¿no? Hay otras que hablan en otro lenguaje. En la grieta americana, cuando se discuten esto de los valores, se discute Dios, se discute el aborto. Por eso habrán visto en el debate, en el único debate que tomó lugar hasta ahora entre Harris y Trump, el tema del aborto es un tema central.
Y es central en el debate porque es central en el electorado. Y las posiciones son muy claras, muy definidas, ¿no? Una tiene que ver con una de las almas y la otra con otra. Por eso los candidatos o los apellidos de los candidatos de alguna manera tienden a expresar o expresan esas dos almas de los Estados Unidos. Así como les decía que en mi experiencia, en mi recuerdo, cuando yo llegué a Estados Unidos en el 2007, la gran certeza era que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta. De la misma manera les digo ahora que no hay nadie, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo, que pueda predecir lo que dentro de 50 días va a pasar en ese país. Porque yo tengo la impresión de que esta elección en realidad termina siendo una suerte de prueba de estrés para los Estados Unidos, para la democracia estadounidense. ¿Qué es una prueba de estrés? Tal vez alguno de ustedes se ha sometido a una de ellas, pero en términos generales una prueba de estrés consiste en someter a un sistema a una serie de circunstancias extraordinarias para ver cómo el sistema reacciona. El 6 de enero del año 2021 disparó en Estados Unidos una conmoción tal que en estas primeras elecciones, después de aquel día de enero del 2021, vamos a ver cómo se reacciona, cuán presente está ese escenario. Para mí, las elecciones de este año son como una moneda que uno lanza al aire, la moneda está girando y uno está esperando que caiga sin saber si lo que va a descubrir es la cara o la ceja de la moneda. Hace pocos días, 3 o 4 días, el New York Times publicó en tapa una encuesta que da como resultado un empate de 47 puntos a 47 puntos en el orden nacional. Y analiza estado por estado y tiene una singularidad. Se detiene en el estado de Pensilvania. Pensilvania es uno de los estados swing, uno de los estados cambiantes. En Estados Unidos uno puede predecir cuál va a ser el comportamiento electoral de poco más de 40 estados. Normalmente ganan los republicanos, normalmente ganan los demócratas. Pero hay 7 u 8 que se llaman swing states, los estados que cambian, en donde verdaderamente la elección se define. Verdaderamente se define. Uno de ellos es Pensilvania. Recuerden ustedes que el sistema electoral que existe en Estados Unidos es igual al que existía en nuestro país antes de la reforma de 1994. Es decir, se eligen delegados que van a un colegio electoral que elige al presidente del país. No teniendo en cuenta la cantidad de votos que sumó, sino la cantidad de delegados que lo apoyan. En las 2 elecciones en las que Donald Trump participó como candidato a presidente, en las 2 fue derrotado en el número total de votos obtenidos. Tuvo varios millones de votos de diferencia por debajo de Hillary Clinton en la elección en la que derrota a Hillary Clinton porque pudo juntar más delegados en el colegio electoral que los que juntó Hillary. Por esa razón, no debemos detenernos en lo que dice la encuesta, que además del New York Times hay otras encuestas que dan ganadora a Donald Trump, ¿no? Pero digo, ninguna encuesta nos va a dar el número de delegados. Las encuestas a lo sumo pueden arribar con un margen de más o menos 3% de error el resultado de la suma de votos electoral, votos concretos, pero ese resultado no se corresponde con la representación de delegados a la hora de elegir al presidente. Pensilvania es uno de los estados clave, por ejemplo. La encuesta de New York Times le da 4 puntos arriba a Kamala Harris. Entonces, la moneda está girando en el aire, como les decía. Los candidatos discuten prácticamente en todos los terrenos. La economía seguramente va a ser uno de los elementos que más definan
el resultado de la elección. Una cosa es el estado de la economía. Estados Unidos tiene previsto un crecimiento de alrededor del 3%, tiene una tasa de inflación que ha estado bajando de modo constante en los últimos 2 años, tiene una tasa de desempleo muy baja, de las mejores de las últimas décadas. Sin embargo, la percepción de un estadounidense común y corriente es que Estados Unidos está atravesando un mal momento económico. Y esto tiene que ver con la disparada, entre otras cosas, ¿no? Con la disparada de precios que se verificó durante la pandemia. Ese brote inflacionario por el que atravesó el planeta entero, pero también Estados Unidos, hizo que se modificara para siempre, por ejemplo, el precio de una lata de Coca-Cola. Ustedes piensen que ese es un país con una economía estable. Por lo tanto, el precio de la lata de Coca-Cola durante muchos años siempre costó lo mismo. De golpe vino la pandemia, el precio de la lata de Coca-Cola se disparó la inflación, los salarios se terminaron acercando a la inflación y la inflación bajó, pero el precio de la lata de Coca-Cola no bajó. Y entonces en la memoria de un estadounidense promedio está aquel precio de la Coca-Cola que comparado con el precio de la lata de hoy lo lleva a decir, estamos mal, estamos mal. Y esa es la beta que trabaja uno de los candidatos, que es Trump, ¿no? Que se hace cargo de esa sensación que tiene que ver con la percepción. Y la percepción es lo que determina este estado de polarización que existe en la mayoría de las democracias, como hablábamos hoy. Y yo hablo de las democracias occidentales porque la verdad, si bien he estado 3 o 4 veces en China, el año pasado fui 4 veces a la India porque estaba a cargo, era el Sherpa de la Argentina en el G20, y antes de eso la sede fue Indonesia y fui 4 años a Indonesia. Sin embargo, yo no tengo la percepción epidérmica de lo que pasa en esas democracias, ¿no? O en esos sistemas. En cambio, sí tengo una percepción bastante fina de lo que pasa en el mundo occidental. Por eso me detengo más en la crisis de las democracias occidentales. Pero hemos visto hace poco el crecimiento de alternativas para Alemania. En Alemania hemos visto el proceso italiano con Meloni, vemos a Orbán en Hungría, vemos a la emergencia de Trump, la vigencia todavía de Bolsonaro y otras realidades, ¿no? Es como una línea roja invisible que más allá de las particularidades de cada uno, porque no son lo mismo, pero que los une una cierta diversidad dentro de un mismo rango, digamos. El 5 de noviembre, entonces, va a ser determinante, no solo para el futuro de Estados Unidos, sino para el mundo. Lo que pasa en la principal potencia planetaria necesariamente repercute en todo el planeta. Les decía, estas dos almas discuten casi todo, pero sin embargo hay algunos puntos, sobre todo vinculados a la agenda exterior de los Estados Unidos, en donde no hay tanta discusión. Por ejemplo, la amenaza china, lo digo entre comillas, ¿no? Los dos partidos, el republicano y el demócrata, comparten la visión de que China es una amenaza, porque ciertamente lo es para la hegemonía de Estados Unidos. Y entonces los dos partidos coinciden en la necesidad de poner un freno al crecimiento de China y en tratar de, por el contrario, recuperar a los Estados Unidos. Otro punto de coincidencia son las consecuencias de la crisis migratoria. Aunque la verdad, han fracasado tanto los demócratas como los republicanos en encontrar una solución razonable a lo que ellos llaman crisis migratoria, que es la migración masiva, sobre todo de gente de Centroamérica. Hay algo que en Estados Unidos se lo identifica muy bien, que es el Triángulo Norte, lo llaman, que es la suma de Honduras, El Salvador y Guatemala, que es de donde sale el grueso
de la gente que en muchos casos, muchos casos, atraviesan México caminando y atraviesan el río Grande caminando para ingresar a los Estados Unidos de modo ilegal. Bueno, han fracasado tanto los Trumps como los Obamas, como los Bushes, como los Biden en encontrar una fórmula adecuada. Sin embargo, los dos tienen a la temática como prioridad en lo que se refiere a la agenda exterior de ese país. Yo iría redondeando porque tengo muchas ganas de escuchar a los amigos que nos acompañan en la mesa. Suelen preguntarme cuál es la incidencia que va a tener sobre Argentina el resultado de la elección en Estados Unidos. Y la verdad es que no creo que tenga mucha incidencia, no solo sobre Argentina, sobre la región de América Latina. ¿Por qué? Yo les contaba recién, he interactuado con 4 administraciones estadounidenses desde posiciones oficiales. La verdad, nunca vi un particular interés de Estados Unidos en América Latina. No digo América Latina. ¿Por qué? Porque la atención de ese país está concentrada en otras áreas calientes del mundo y no en la región, salvo la injerencia, la presencia, el accionar de actores extrahemisféricos en la región. Y ahí llegamos a la noción del patio trasero. Que si en el patio está todo tranquilo, del patio no me ocupo. Ahora, si se me mete gente en el patio, ya me preocupo. Entonces, yo he visto sonar... la tranquilidad del patio trasero admite algunas preocupaciones. Venezuela es una, Nicaragua es otra, Cuba es una histórica. Pero no más que eso, alguna inestabilidad circunstancial, Perú en su momento... Fuera de eso, no hay una gran atención hacia la agenda de la región. Ahora, si se involucra China, si hay movimientos de Rusia, si hay movimientos de Irán, bueno, ahí sí suenan voces de alarma en Washington, que se ocupan de ver que el patio no termine ocupado por ningún extraño, ¿no? Pero hasta ahí llega la atención de la agenda de los Estados Unidos con relación a nuestra región. Bueno, yo pararía acá en todo caso, Norberto, para que la mesa proceda. Muchas gracias. Yo quiero presentar ahora a Valeria Carbone, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Historia, y una gran conocedora del mundo de los Estados Unidos. Y bueno, la invitamos a creamos una cátedra, la primera cátedra de Estados Unidos que se hace en una universidad pública, y la UBA tiene otra, no como cátedra, pero parecido. Y bueno, la invitamos y con ese mecanismo que tiene la Universidad Nacional de La Plata de crear cátedras extraordinarias, bueno, creamos la cátedra de Estados Unidos desde el año pasado. Bueno, y qué mejor oportunidad ahora de darle la palabra, digamos, a Valeria para que es tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A mí me entusiasmaba mucho tener la oportunidad de comentar el libro porque voy a proceder a robarles muchas palabras del libro a continuación. Estoy maravillada porque obviamente yo no tengo esa capacidad de hablar sin guión, y que yo traje mi machete. Además, como dicen los historiadores, tengo un colega que dice que los historiadores hablamos con notas a pie de página, así que pónganse cómodos, vamos a charlar un ratito. Recién el embajador decía algo sobre Latinoamérica y el patio trasero y me hizo acordar una frase que usó Biden hace unos años atrás, diciendo que América Latina, que Estados Unidos tenía que dejar de pensar a América Latina como el patio trasero, sino pensarlo como un patio delantero. Y mi conclusión era que seguíamos siendo un patio, de cualquier manera, ¿no? Entonces, un poco sintetiza lo que decía el embajador recién con respecto a la relación entre Estados Unidos y América Latina, y que creo que una de las cosas que propone este libro, y acá ya arranco, es también pensar a las relaciones de América Latina con Estados Unidos, que es una cosa que a veces nos cuesta un poco posicionarnos desde ese lugar, ¿no? Primero me gustaría hacer como un comentario general del libro, rescatar la importancia de la perspectiva argentina y latinoamericana que el libro presenta. Es un libro que
destaca una mirada política que tiene, como mencionaban en una de las frases que usaron recién, una expresión muy diplomática que al mismo tiempo es extremadamente riguroso, que presenta muchísimos datos y que yo que vengo de la academia es al mismo tiempo un libro para todo público, que lo puede leer gente especializada y gente que por ahí no venga de las disciplinas más académicas como las nuestras. El libro también se destaca porque algunas de sus más significativas reflexiones parten de testimonios y observaciones que son en primera persona, que reflejan no solo la profesión, sino el oficio del diplomático, que recién el doctor Argüello dijo que él no es un diplomático de carrera. Creo que se revela como un producto de una larga carrera en la que ha hecho escuela al mismo tiempo. También me parece que permite poner en perspectiva no solo la actualidad de los Estados Unidos, sino del pasado más reciente de los Estados Unidos. El libro habla mucho sobre el cuarto del siglo. Yo creo que el libro también se puede mirar como qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 40 años, no solamente desde el comienzo del siglo XX. Y eso yo lo rescato particularmente porque como historiadora, para nosotros es muy importante hablar de proceso histórico. Trump no es algo que surge como una suerte de generación espontánea, sino que es algo que se viene gestando desde los últimos 40 años en los Estados Unidos, desde el reaganismo en adelante, diría tal vez desde la era de Nixon, y que termina siendo como un síntoma de algo que está pasando en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con todos los cambios estructurales que Estados Unidos atravesó desde la década del 60 en adelante, ¿no? Particularmente yo una de las cosas que estudié mucho en los Estados Unidos, y ahora lo menciono ahora, pero con eso un poco voy a cerrar, tiene que ver con el fin de la segregación racial y legal en los Estados Unidos y cómo eso cambia la sociedad. Y cómo estas dos almas de los Estados Unidos, me encanta la palabra alma, porque nos da un poco la idea de que no se trata de bandos en pugna, sino que estamos hablando de discusiones muy profundas que tienen los Estados Unidos desde el momento mismo de su origen, y que tiene que ver con una sociedad que en un principio, como todas las sociedades nacientes y las naciones independientes, se pensaron con criterios excluyentes. Se pensaron con criterios de que los que en este caso eran libres e iguales eran un segmento de la población, ¿no? No eran todos los sectores de la población. Y me parece que en el hoy repensar esa idea de quiénes somos los hombres libres e iguales es un poco lo que está en pugna en estos Estados Unidos de hoy, que Trump y el trumpismo, ya sea este trumpismo con o con o sin Trump, había un historiador que hablaba mucho del peronismo sin Perón, así que yo se lo voy a robar, trademark, y voy a hablar de un trumpismo sin Trump. ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que más allá de que Trump gane o no la elección, vamos a tener que empezar a discutir de un trumpismo sin Trump. Todas estas cosas que yo voy a continuar diciendo de la forma más ordenada posible tienen que ver con cosas que me fueron surgiendo de la lectura, ¿no? de este libro. Una de las cosas que decía recién el embajador es que el 6 de enero aparece en el libro como si fuese una especie de momento fundacional o de pregunta fundacional que nos permite preguntarnos qué es lo que pasa en Estados Unidos en este momento y cómo esto desestabilizó los cimientos democráticos, ¿no? Y ahí un poco empezar a pensar cuál es la importancia de la idea de democracia que los Estados Unidos tienen para sí mismos y cómo este episodio un poco pone en jaque eso, porque después de haber escuchado muchas de las audiencias del 6 de enero, las personas que participaron de lo que fue la toma del Capitolio están convencidos que actuaron bajo criterios democráticos. Entonces, un poco con esa idea, a mí lo que me pasaba era que muchas cosas que el libro plantea, cuando uno lo mira desde una visión un poco más holística, empieza a darse cuenta que lo que estamos viviendo en este momento en Estados Unidos tiene que ver con, y ahora me voy a leer para no extenderme, tiene que ver con la reconfiguración y la revisión de nociones clave a discusiones políticas contemporáneas que tiene no solo Estados Unidos, sino el mundo. Y me parece que es algo que nos tenemos que preguntar también en la Argentina. ¿De qué estamos hablando en el fondo? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de libertad? ¿Qué entendemos por populismo, por nacionalismo, por fascismo?
¿En qué términos discutimos las ideas políticas de lo que entendemos o definimos como la izquierda, la derecha, el progresismo, el conservadurismo y el centrismo? Hablo con mi ex jefe de cátedra mucho sobre qué es el centro en los Estados Unidos y los dos llegamos siempre a la conclusión de que el centro está bastante corrido a la derecha. Entonces, cuando el centro se corre, tenemos que volver a discutir y tratar de entender de qué estamos hablando. ¿Cómo esto va a influir en la configuración próxima futura de las alianzas partidarias que constituyen demócratas y republicanos? O mismo una cuestión de fondo que constituye y qué tiene la prerrogativa del definir, caracterizar y gobernar en base al llamado interés nacional. Eso también es una cosa que a mí me parece muy interesante. Anécdota que no tiene nada que ver, pero que grafica lo que quiero decir. Hace unos años me tocó evaluar un artículo que hablaban sobre Obama y Trump, ¿no? Y la persona que escribió este artículo decía que había llegado a la conclusión de que Trump venía a defender el interés nacional y Obama no. Entonces a mí esa frase me resultó como muy curiosa, más allá de si yo estaba de acuerdo o no, que era asumir que uno de esos dos presidentes de los Estados Unidos no estaba defendiendo un interés nacional. Y digo, ¿quién determina eso? ¿Quién determina cuál es el interés nacional? Los presidentes son los que determinan cuál es el interés nacional. Los grupos de poder que también están en eso, los lobbies en Estados Unidos. Entonces me parece que tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de interés nacional y de qué hablamos cuando hablamos de todas estas cuestiones es algo que el libro para mí pone muy bien en perspectiva. Otra cosa que me pareció muy interesante del libro tiene que ver con esto de que a pesar de que Estados Unidos está viviendo en un mundo muy polarizado, en donde parece haber dos almas o dos bandos en pugna, también hay instancias de bipartidismo, de consenso, ¿no? Que tienen que ver muchas de esas instancias de consenso con cuestiones de política exterior, ¿no? Algo que parece que ambos sectores están muy de acuerdo es quiénes son los enemigos de los Estados Unidos y cómo actuar al respecto. Y a mí una de las cosas que me pareció como más disruptivas del gobierno de Trump es que su foco, a ver si lo voy a expresar, voy a tratar de expresarlo lo mejor que pueda. Su foco no estuvo tanto en los enemigos de los Estados Unidos, sino en reconfigurar las relaciones con los aliados. Entonces eso a mí es lo que me parece como disruptivo del gobierno de Trump y que por ahí pasa más la grieta en lo que es la política exterior que otra cosa, porque después en sanciones, en inmigración, en China, Rusia, Ucrania, Venezuela, Cuba, en eso hay un consenso que puede verse y que también en el caso del gobierno de Biden, una de las cuestiones que también fue muy interesante de la primera parte del gobierno de Biden, que el libro también destaca, que tiene que ver con los consensos bipartidarios que se logró para aprobar una agenda que él logró aprobar muy bien en un contexto en el que parecía que nadie podía ponerse de acuerdo con nadie. Entonces hay instancias de consenso, pero que en este contexto quedan oscurecidas por las diferencias, que son diferencias más de fondo también, ¿no? Y que tienen que ver con esto del alma de los Estados Unidos. Un párrafo aparte, para mí, además del tema de China, que es súper interesante, tiene que ver con el tema de las policrisis. El libro aborda, que se lo recomiendo a cualquiera que esté interesado en cuestiones del orden internacional. Y voy a cerrar con esto. Por ahí volviendo al comienzo de lo que mencionaba al principio de la exposición, este libro abre una puerta al análisis de un tema complejo, como decía al comienzo, que es el de la reconfiguración de la cosmovisión que Estados Unidos tiene de sí mismo, en tanto comunidad imaginada, al decir de Benedict Anderson, en relación tanto a su identidad nacional, de sus identity politics y de sus party politics en múltiples dimensiones. De la mano con ello invita a pensar críticamente y ver los cuestionamientos que se están haciendo a esas construcciones históricas sobre la identidad estadounidense y cómo ello impacta en la crisis de representación, devenida en crisis de legitimidad institucional que atraviesa el país. Estados Unidos no es la primera vez que atraviesa este tipo de grietas o este tipo de crisis. Ya en la década del 70 vivimos un proceso similar con las consecuencias de los movimientos sociales de la década del 60, las crisis que tuvieron que ver con la publicación de los papeles del Pentágono y las revelaciones sobre la guerra de Vietnam y las crisis políticas que además implicó el caso Watergate.
Y tanto en esa reconfiguración como en las reconfiguraciones actuales, de esto que estamos siendo testigo, creo que vamos a ver cómo esto impacta en la proyección de Estados Unidos, en sus valores y principios y en la visión global que tiene en relación a los diferentes actores del orden internacional. Y ahora sí, en esto me callo de una buena vez. Sí me parece que una de las cualidades que tuvo Trump cuando habla sobre, otra cosa que habla el libro muy bien, es estas propuestas que tienen que ver con el Make America Great Again, America First y America is Back. Y todas parten un poco de la idea de que Estados Unidos perdió un lugar que supo tener en el orden internacional. ¿Qué tan profunda es esa crisis? Es lo que está por definirse. Pero sí creo que Estados Unidos, hay sectores que se identifican mucho con Trump y el trumpismo que proponen volver a una época en la cual Estados Unidos, que nació, el libro dice que rescata una frase de Biden y dice, Estados Unidos nació de una idea. Y yo lo que pensaba es que en realidad, como todas las naciones, incluso las latinoamericanas, no nacimos de una única idea, nacimos de múltiples. La idea hegemónica es la que se impone de los grupos que imponen su visión de ese mundo. Entonces creo que Estados Unidos, con el Trump y el trumpismo, están tratando de volver a esa visión hegemónica originalista de principios del siglo de fines del siglo XVIII y que tiene que ver con pensar la sociedad en forma un poco excluyente y volver a ese Estados Unidos en los cuales los principios de la segregación racial excluían a un sector de la sociedad por sobre el otro, donde la sociedad era una sociedad más blanca, anglosajona, protestante, cis, y en donde primaban los derechos de la propiedad del capital. Y creo que esa sociedad que Estados Unidos empezó a dejar atrás en la década del 60 es lo que está en pugna en este momento. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ahora por esa vuelta a la historia, tengo acá presentado a Alejandro Tulio. Alejandro Tulio fue mi primer secretario cuando yo asumí el rectorado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En 1989, y al año siguiente, en ese mismo año, creamos este Instituto de Relaciones Internacionales, que el 28 de septiembre, es decir, el sábado, cumple ya 34 años. Así que una simple... Además de toda electoral, director nacional electoral, etcétera, etcétera, que todos lo conocen. Bueno, gracias. Un gusto, o varios gustos juxtapuestos, estar aquí, acompañar a Norberto, con quien tenemos una historia académica, y también que nos conocíamos de antes de la vida política, acompañar o estar en otra actividad del observatorio del IRI, a quien conozco desde sus inicios, y del observatorio, acompañar a Jorge, con quien hace unos años presentamos la primera parte de este relato sobre los Estados Unidos, aquí cerquita en el Colegio de Abogados, y además con quien he tenido la suerte de coincidir en muchas cuestiones, que por supuesto, por su característica personal, ha sido siempre generoso en su conocimiento y también generoso en su acción política. Y un placer haberte escuchado. Muchas gracias. Yo voy a dar un paso atrás de lo que pensaba. Tengo algunas notas y tengo algunas citas para hacer. Pero voy a hablar desde dónde está escrito este libro o hacia dónde también se dirige el libro. Hace 40 y más años, yo estaba empezando a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y en la cátedra de Derecho Político nos enseñaban que la política tiene dos fases, un aspecto agonal, que es la competencia política, y un aspecto arquitectónico, que es la construcción de instituciones. Y años después, muchos años después, con otras palabras, pero en un discurso que pasó la historia, en su momento al menos, en Parque Norte, Alfonsín decía, con otras palabras, pero que la autoridad podía sustentarse en lo jerárquico, y lo jerárquico ordena, pero también en un aspecto pedagógico. O sea, no hay democracia sin sujetos democráticos. Y eso requiere un aprendizaje. Ni buena ni mala. Lo agonal ni lo arquitectónico son dos elementos necesarios de la política, ni buena ni mala. El aspecto jerárquico o pedagógico de la autoridad
como todo, la mejor fórmula está en las proporciones adecuadas. Y Jorge, que ha tenido posiciones de competencia, ha sido candidato a diputado, construido consensos en su ejercicio de la labor parlamentaria, y como yo he seguido desde muy cerca y de muy chico la política, conozco la opinión que tienen de él los que fueron diputados con él y los que fueron legisladores con él. Muchos amigos míos de todos los partidos políticos. Y también lo he visto construir o ejercer una posición jerárquica, tal vez la posición jerárquica en los escalafones públicos más jerárquica que hay, que es la del embajador en una embajada. Sin embargo, prolongar la autoridad una vez que está despojado de la jerarquía a través de la pedagogía. Y estamos precisamente en el fruto de esas dos cuestiones. Ver cómo transmitir a los demás el fruto de una actividad que es la base de la tarea científica. Estamos en una universidad que es la observación, la comprensión y la explicación. Este libro, como sus otros libros, explican y son el fruto de la observación. Este libro son 2 libros. Yo soy profesor de grado y posgrado hace muchísimos años, desde aquellas épocas. Y lo primero que hago cuando corrijo un trabajo final, en maestría fundamentalmente, es mirar la bibliografía. Depende de la bibliografía que más o menos uno puede saber cómo está escrito. Aquí se combinan no solamente una experiencia y el fruto de la observación, sino también una documentación, una bibliografía muy rica que documenta cada una de los pareceres. No es un conjunto de opiniones, es el resultado de una reflexión a la luz de la lectura de otros autores y de mucha documentación de organismos internacionales que abonan esta visión sobre las dos almas de los Estados Unidos. Y esto es de agradecer, Jorge, porque habla no solamente de la calidad del producto, sino la calidad del proceso, que cada vez que has estado en una función pública has dado cuenta generosamente del resultado de esa observación. Estas 2 almas a mí me hace acordar una figura. Ustedes ven, si se rompe un vidrio, una ventana, uno, si no se cae, si no se despedaza, uno puede pegar un vidrio con la gotita, pega el vidrio y sigue cumpliendo la función. Si se rompe un espejo, el espejo ya nunca vuelve a reflejar de la misma manera la imagen. Esas 2 almas son como un espejo roto en los Estados Unidos. Tal vez era porque antes solo reflejaban una parte de la realidad, como bien decimos. Esta descripción de la cuestión racial, que yo no había tenido en cuenta hasta hace unos minutos, me hace, o justifica mucho de esa sensación de perseguido minoritario que tiene el hombre blanco del medio oeste, farmer o trabajador industrial que se quedó sin trabajo porque la mayoría de los coches son Toyota. Ahí hay mucho. El libro vuelve permanentemente, porque toma como eje disparador el 6 de enero del 2021, ¿no? En varios momentos, porque precisamente reescribe procesos, no sucesos. El 6 de enero es un suceso, pero en realidad es el resultado o la expresión de un proceso. Pero yo creo que hubiera sido muy parecido el libro, porque la observación de Jorge es profunda, aunque no hubiera ocurrido el 6 de enero. El 6 de enero facilita, es un catalizador, sintetiza en una imagen lo que es un proceso muy profundo de descomposición de lo que caracterizaba, por lo menos en la literatura y en la autopercepción en los Estados Unidos, que era esto del craft, de la trama, ¿no? De hilos que entrecruzados forman una tela, y cuanto están bien combinados, bien cruzados, la tela resiste. Se rasga la tela, se rompe la trama, y eso es lo que está ocurriendo. O el melting pot del que hablaban, ¿no? Esa mezcla de irlandeses, vietnamitas, coreanos que convivían. Hay que ver hasta dónde convivían, pero bueno, esa era la imagen por lo menos de las industrias culturales que se transmitían y que aparece como que tal vez
no es. Y aparece en el libro y en la realidad norteamericana una palabra o dos palabras, una expresión que nos tiene que preocupar. Lo de la polarización ya lo sabíamos y lo vemos, lo que es en potencia en muchos lados, incluso acá, en acto en Estados Unidos. Pero el tema de la guerra cultural, palabra que ha sido adoptada acá por algunos sectores, pero que en realidad en Estados Unidos, si bien hablan más de guerra cultural las derechas y la ultraderecha, también hay un fuerte sentido de guerra cultural en las izquierdas y en el progresismo, a veces exagerado, del movimiento woke que caracteriza a las costas y que genera más resentimiento que otra cosa en muchos. Estamos en el IRI, el libro describe magníficamente, no solamente la sociedad, sino la política exterior. En muchos lugares, ese reflejo, la política exterior no es estanca, es la acción exterior de la política interna. Es la expresión, a veces más moderada, cuando hay multilateralismo, a veces más descarnada, como en Trump, que lo primero que hizo cuando llegó es salir del cambio climático, salir de la Convención del Cambio Climático, salir de la UNESCO, salir de una cantidad de organismos, acá están muy bien descritos, de una cantidad de organismos que más que organismos son compromisos multilaterales, poniendo a América primero de nuevo, pero con un sentido de que primero en su concern, en su preocupación, y dejando al mundo y esa relación, esa redefinición de la relación como los aliados, más como clientes que como aliados. En algún momento, lo dice claramente y el libro lo refleja, exigiéndole inversión en defensa a los países aliados de la OTAN, etcétera, etcétera. Hay lo define, y esta es la primera cita, voy a ser más breve de lo que pensaba, pero la primera cita, que me resultó muy pedagógica, Jorge resume, conceptualizando 4 formas de ver, de visiones sobre el sentido de la política exterior, y él define la política exterior de Trump como jacksoniana. Pero también describe las otras visiones, ¿no? Los hamiltonianos, los wilsonianos, los jeffersonianos. Nosotros acá estudiamos los wilsonianos, ese idealismo de la sociedad de las naciones que condujo a la Segunda Guerra Mundial, pero de todas maneras ese idealismo, bueno, Trump dice que tiene una lectura jacksoniana de la política mundial, una ecuación de suma cero que demanda un método transaccional. Si otro país saca ventaja, necesariamente es en perjuicio de los Estados Unidos. Por lo tanto, es incapaz de entender que la política, la nacional, la internacional, pero también la nacional, es necesariamente transacciones. Porque si siempre quiere ganar, o si piensa que cuando otro gana está perdiendo, cuando muchas veces es al revés, es imposible la política. Pero esta es una primera definición que me parece de mucho valor. Y la identifica con un nacionalismo que desconfía de todos los enredos internacionales, pero que está listo a responder hasta las amenazas. Es más, a veces puede exagerar las amenazas para exacerbar el nacionalismo. Sigue, el libro describe lo que ocurrió, también describe mucho de Biden, pero tiene una frase que caracteriza el drama de la política mundial. Hay mucha literatura empezando por el libro de Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, hay mucha literatura sobre esta decadencia de la idea de la democracia y cómo decae. Pero acá hay una frase es una cita en realidad, pero que lo describe perfectamente y que creo que describe no solamente al trumpismo, aunque puede haber sido la primera expresión política que ganó una elección. Antes, en la realidad que precede a la ficción, según Lee, porque muchos republicanos asumieron que Trump miente seguido, pero han decidido que decir la verdad es menos importante que el mensaje que envía sobre el lamentable estado del país y las fuerzas a las que culpa de los problemas. Esa afirmación sobre que si la mentira sirve para afirmar una idea,
es más importante que la verdad misma. Esa relativización de la verdad es una clave de arco para entender lo que está ocurriendo en el debate político norteamericano y lo que está ocurriendo en el alma. De aquí surge, de este fenómeno surge, esta tendencia a lo que vemos en temas de redes sociales y de desinformación, como la caja de resonancia, yo solamente me vinculo con los que piensan igual que yo, cosas que han ocurrido en momentos de la historia, pero siempre fueron episódicas, ya son estructurales en los Estados Unidos. Ya hay un sector importante del Partido Republicano, así como hay un sector pequeñísimo del Partido Republicano que empieza a reaccionar ante eso y que empieza a pronunciarse en estos días, y vamos a ver si se pronuncia de acá en las elecciones, pero que es insignificante, aunque es importante. Me parece que que eso es una clave de interpretación muy importante. La identidad del pensamiento es más importante que la verdad que revela ese pensamiento o que sustente ese pensamiento. Y eso no es patrimonio únicamente del trumpismo. Habla y describe muchas de las transformaciones que hizo Trump y también luego comentaré algo de lo de Biden, pero describe una con especial énfasis. Una transformación que hace a la batalla cultural, que es el cambio de miembros de la Corte Suprema. Trump colocó 3 miembros en la Corte Suprema y, dice Jorge, tras los cambios en su integración entre 2017 y 2023, la Corte Suprema revirtió medio siglo de reconocimiento del derecho al aborto, desmontó las garantías especiales de la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965, Lyndon Johnson, pasó a la historia por eso, firmada por el presidente Lyndon B. Johnson, en favor de las minorías, en especial la afroamericana. Recortó los poderes reguladores del Estado federal, desdibujó la separación de las iglesias y el gobierno, entre muchos otros cambios. Y ahí hay que ver que esto no es solo ideología, es una guerra cultural, pero también es negocios, porque precisamente ese desmontar las capacidades regulatorias tiene que ver con algunos aspectos especiales, como es las cuestiones energéticas. Trump se retiró de cantidad de foros multilaterales, pero fundamentalmente de aquellos que tenían que ver con el cambio climático, que condiciona y modifica situaciones de mercados importantísimos para Estados Unidos y para los aliados de Trump dentro de Estados Unidos, y también con aquellas instituciones como la UNESCO que buscaron siempre regular las cuestiones de las comunicaciones, otro de los caballitos de batalla de los amigos, de los aliados de Trump. Por otro lado, también describe gran parte de la administración Biden. Destaca cosas que no son usuales saber de Argentina. Por ejemplo, la importancia del Inflation Reduction Act, la ley de reducción de la inflación, que busca una especie de reindustrialización. Que esto no es una cuestión de política interior, o por lo menos no es una cuestión solamente de política interior, sino fundamentalmente de recuperar, y lo describe, los flujos de suministros de materiales estratégicos. En estos últimos años, el mundo ha tenido una crisis con la producción de semiconductores, 70% de los cuales se hacen en Taiwán. Taiwán, ese lugar que permanentemente está siendo asolado en este momento por la armada china y que siempre hay siempre hubo un foco de tensión, pero ahora es una zona caliente. La ley de infraestructuras, las leyes de semiconductores, las leyes de ciencia y técnica, un conjunto de políticas que se pueden atribuir a la ideología demócrata en general, más intervencionista, desarrollista, si se quiere llevar a términos argentinos, pero que en realidad tiene que ver con una profunda recuperación de las capacidades nacionales perdidas. Y en esto, con políticas totalmente contrapuestas, hay un diagnóstico similar o parecido. Ambos fuerzas políticas buscan la recuperación de una capacidad que saben que perdieron, de un lugar que saben que perdieron y que tal vez no recuperen, porque tiene que ver con los procesos de la historia. Pero bueno, estas leyes que consiguió siempre con posiciones, con negociaciones y habiendo convencido a un sector del Partido Republicano para que las voten, cambiar esta política neoliberal de haber distribuido por el mundo todas las factorías de los repuestos de las cosas más
sensibles para sus producciones, y que era el offshoring, traerla y cambiarlo por el nearshoring, que México se va a ver beneficiado. Esas son políticas activas que tienen una fuerte contradicción ideológica con el trumpismo, pero que sin embargo tal vez, en tanto puedan servir a la seguridad nacional, tienen alguna posibilidad de continuidad. Describe la continuidad respecto de la política con China, continuidad que comienza con Obama y que continúa. Describe con acierto y con sensibilidad el papel de Dios, como él mismo lo señaló, de Dios en la política. Y es sorprendente para los países laicos, pero tal vez hay que recordar por qué llegaron los ingleses que llegaron a las costas de las colonias. Llegaron por la persecución religiosa, pero no por la persecución porque los otros eran fanáticos. Los que vinieron eran los más fanáticos. Entonces, hay una continuidad en esas almas, en el ADN norteamericano, hay un componente religioso importante. A los que les gusta la política exterior, la descripción de las políticas exteriores de ambas presidencias es muy amena, pero muy fundamentada, con la posición incluso de los votos republicanos y demócratas en las cuestiones de política exterior, en varios temas, y la descripción también del impacto de los organismos multilaterales. Con América Latina no puedo ampliar más que lo que el propio Jorge dijo. Las decisiones, yo me anoté que lo más trascendente que ocurre en América Latina se decide en Beijing, para los Estados Unidos. O tal vez en Irán y un poquito menos en Moscú. Ahora, describe las cuestiones de la pandemia en muchos puntos, porque la pandemia, al igual que en nuestro país, pero mucho más que en nuestro país, es un punto de inflexión importante. Habla y funda sus opiniones en encuestas. Hay un instituto importantísimo sociológico que es el Pew Research, que es el instituto más importante del mundo, tal vez, encuestas permanentes, más respetables del mundo, y dice, y esto justifica un poco el temor al futuro, que puede justificar para un lado o para otro lo que vaya a pasar en las elecciones del 5 de noviembre. Una mayoría clara de adultos estadounidenses cree que en el 2050 la economía será más débil, el 66%, que el país será globalmente menos importante, el 71%, que las divisiones políticas se acentuarán, el 77%, y que habrá una mayor brecha entre ricos y pobres, el 81% cree eso. En general, 2 de cada 3 dijeron que vivían peor que hace 50 años y solo 1 de cada 4 que estaba mejor. La encuesta también arrojó luz sobre el actual estado de ánimo de los estadounidenses según sus orígenes étnicos. Y acá describe las diferentes minorías que van cambiando, que unas minorías van tomando el lugar de otras, pero no reaccionan todas como minorías, sino que empiezan a tener identidad propia. Hispanos, republicanos, personas de color que votan Trump, empresarios de color muy importantes. Hay muchas referencias y buenas referencias a la guerra cultural, y voy redondeando, y habla también, y cita también, por eso es un excelente, es un libro para tener cerca siempre, porque cuando uno duda tiene que volver a leerlo. Cita hasta documentos que describen, documentos de fuentes chinas que describen la política china para las Américas y para el Caribe, porque China sí tiene una política. Un dato que da, y yo lo complemento, Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, es la persona que más ha recorrido la región. Aún para Biden, con la benevolencia que algunos podemos tener hacia su gobierno, fundamentalmente comparando con el de Trump, la referencia más importante para la región sigue siendo una general de 3-4 estrellas del ejército de los Estados Unidos. La cuestión electoral, que seguramente la vamos a discutir después del 5 de noviembre, la particular naturaleza electoral que tiene
no solamente el colegio electoral, sino esa regla que dice que el que gana por un voto en un estado se queda con todos los representantes, tiene una doble trampa. Kamala Harris en California puede sacar tranquilamente 4 millones más de votos que Donald Trump, pero va a tener igual que si sacara 2 millones más de votos, 1 millón de votos o 100.000 votos, va a tener la misma cantidad de delegados. Y en otros estados, Kamala Harris puede perder por 10.000 o 7.000 o ganar por 20.000 como ganó en Wisconsin Biden, y eso va a hacer depender la elección. Ahí vivimos, las dos almas de los Estados Unidos se van a ver como nunca en el colegio electoral, en cómo se identifica cada uno de los estados de los Estados Unidos con una de esas almas. Pero como son almas, y como es esto una especie de Jano, conviven en un solo cuerpo. Es raro, son dos almas que conviven en un solo cuerpo. Un cuerpo diferenciado, pero en un solo cuerpo. Tienen que gobernar el fruto de estas almas, va a estar llamado a gobernar el territorio de los Estados Unidos y gran parte del mundo. Veremos cómo se desarrolla, pero para entender lo que está pasando, para entender lo que pasó, pero fundamentalmente para entender el país que va a tener que gobernar, gane quien gane, porque aún Trump, por poderoso que se crea, está condicionado por la realidad que debe gobernar, es imprescindible la lectura de este libro. Por supuesto, participación de ustedes, una pregunta, ¿hasta cuándo? Esto simplemente dejo esa reflexión. Pero yo quiero venir acá a decir otra cosa que valoriza enormemente la figura de Jorge. Y ahora vamos a la Argentina, si me permiten ustedes, saliendo de Estados Unidos, volvemos a la Argentina. Yo he asistido hace unos días, más de una semana, invitación de Jorge a la presentación de los países que integran el G20. Países americanos que integran el G20, por supuesto Canadá, Estados Unidos, y por Latinoamérica, México, Brasil y Argentina. ¿Y por qué me refiero yo específicamente a esta reunión? Porque Jorge, en esa presentación de los Sherpas de los diferentes países, dijo algo que evidentemente es absolutamente necesario hoy en Argentina. Es el ejemplo, por eso se los traigo esta noche acá, que me quedé impactado, no lo hablé con él todavía, quedé impactado. ¿Por qué? Porque los Sherpa, él mencionó no al Sherpa que él representó el gobierno de Fernández, invitó al Sherpa del actual gobierno de Milei, mencionó al Sherpa de Macri y mencionó al Sherpa de Cristina. Es decir, un país que va mucho más allá de esa grieta que evidentemente, estos son ejemplos, se puede combatir esa grieta con esos ejemplos. Y eso repercute en la imagen del país. Imagine la gente que fue convocada, el representante de Canadá, el representante de los Estados Unidos, que vio que el Sherpa que había terminado su mandato en diciembre, invitaba al Sherpa actual y mostraba ese ejemplo cuando se reúna ahora en Brasil la nueva reunión del G20. Estamos hablando en el corazón del poder mundial. No estamos hablando solamente a Estados Unidos. Estamos hablando del resto del mundo. Estamos hablando de China. Estamos hablando de India. Estamos hablando a Rusia. Señores, acá este continente y estos países, en este caso los países latinoamericanos, podemos, y Argentina va a mostrar un ejemplo. Y esa convocatoria, Jorge, va a quedar como un gran parteaguas. En mi consideración, yo en ese aspecto te lo tengo que decir con absoluta claridad. Me salí del libro, lo tuyo fue brillante, lo del amigo muy bueno, pero yo quería
en estos minutos simplemente aprovechar justo la ocasión para reivindicar esa política con mayúscula constructiva en términos nacionales, no esa que denota, que agrede, que insulta. Es decir, que estamos siendo testigos del insulto hacia la comunidad internacional. Pero no en tal o cual persona. Estamos hablando del país, es la Argentina que está presente, no es Pérez Ramírez, no quiero dar nombre propio, pero bueno, ustedes entienden. Esto me parece un ejemplo extraordinario. Entonces, sí, queremos evitar eso, efectivamente, porque eso conduce inexorablemente a la pregunta que yo hice cuando terminaron de hablar. ¿Hasta cuándo? Esa integración. ¿Hasta cuándo? Entonces, yo creo que debemos fundamentalmente reflexionar. Insisto, vos mostraste un ejemplo, Jorge. Así que ahora les dejo la palabra a ustedes, los que quieran hablar. ¿Sí? Sí. En la representación de que Estados Unidos tiene dos armas, y esas dos armas estarían encapsuladas dentro de ambos partidos mexicanos y norteamericanos. ¿Hay alguna posibilidad en la próxima elección o en los siguientes procesos electorales que aparezca una tercera opción, algo que por ahí intentó Kennedy ahora, pero que no tenga importación de apellido, digamos, alguien más outsider, más que pueda encapsular a personas que no estén de acuerdo con las líneas de ambos partidos? Mira, la respuesta inmediata que se me ocurre darte es no. No visualizo una tercera alternativa a la bipartidista que ofrecen demócratas y republicanos. Sí hay un dato nuevo que me parece que se va a ir profundizando en el discurso de uno de los dos candidatos, que tiene que ver con la apelación a la unidad nacional, es decir, con la apelación a cerrar o a empezar a cerrar la grieta americana. Y ese discurso lo vengo escuchando insinuarse con claridad en Kamala Harris. Yo creo que esta campaña electoral resume dos campañas electorales. Hubo una campaña electoral que comenzó el año pasado, en donde los dos nombres son Biden y Trump, y creo que esa campaña termina la noche en que Biden renuncia a la postulación presidencial y propone el nombre de Kamala Harris, que inmediatamente después fue respaldado por el 99% de los delegados para la Convención Nacional del Partido Demócrata. Esa noche terminó una campaña y empezó otra campaña. Porque Kamala Harris es del mismo partido que Joe Biden, expresa la misma alma, si se quiere, de Estados Unidos, pero tiene 60 años. Ustedes piensen que Donald Trump es el candidato a la presidencia de los Estados Unidos más anciano de la historia, 78. Biden iba a ser el más anciano con 81 años. Ahora, cuando se produce esa bisagra, termina una campaña electoral y empieza la otra, concomitantemente con eso pasaron algunas cosas. Yo creo que después del debate, el único debate entre Trump y Biden, quedó claro para Trump y quedó claro para yo creo que la unanimidad de los analistas nacionales e internacionales, que Donald Trump iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y esto se vio absolutamente potenciado después del intento de asesinato de Trump, ¿no? A mí mismo me impresionó ver la imagen del atentado, como los dos miembros del servicio secreto se abalanzan sobre Trump, se tiran los tres al piso y de repente emerge Donald Trump con el puño en alto. Iwo Jima, parece. Claro, pareció una foto armada y no fue una foto armada. Este tipo tiene tal conciencia de su destino que en el momento en que casi lo matan se prefiguró la imagen de él con el puño en alto, los agentes del servicio secreto levantándose, la bandera de los Estados Unidos flameando atrás de él y diciendo vamos a vencer, o una consigna por Sí, un Rocky, una cosa así. Bueno,
En ese momento no había ninguna duda de que Trump le iba a ganar la elección a Biden. Y ahí yo creo que Trump comete un error. Vamos a ver si era un error, pero me da la impresión que lo era. Y es, sabiéndose ganador de la elección, convencido de que va a derrotar a Biden, cuando completa la fórmula, una vez que es elegido los candidatos, una vez que son elegidos por los partidos, por las convenciones de los partidos, ellos eligen al vicepresidente. Él elige un vicepresidente de 40 años con 2 años de experiencia en el Senado de los Estados Unidos representando el estado de Ohio, que se llama J.D. Vance. A Vance lo elige no para completar la fórmula, sino para asegurar su herencia. Elige un trampista puro de 40 años para que continúe la tarea que él empezó y que él ha logrado concretar, porque ya el Partido Republicano ha dejado de ser aquel Partido Republicano que vimos toda la vida. Hoy Trump domina todo el escenario del Partido Republicano. No se puede hacer nada en el partido si no tiene el pulgar levantado de Donald Trump. Es el jefe, no solamente es el jefe del partido. Entonces, él piensa en su herencia y elige a Vance. Pero 2 semanas después, Biden renuncia a la candidatura presidencial y elige a Kamala Harris, que tiene 60 años, que es mujer, que es hija de una científica india y un profesor jamaiquino, que tiene mucha sangre afro en sus venas. Y Kamala Harris elige como candidato a vicepresidente, después de ser ungida candidato oficialmente, formalmente por el partido, al gobernador del estado de Minnesota. El estado de Minnesota es un estado tradicionalmente republicano que ya lleva 2 administraciones de este gobernador demócrata. Este hombre se llama Tim Walz. ¿Y por qué lo elige? Bueno, lo elige porque Walz ha sido capaz de gobernar un estado republicano estando en minoría en la legislatura local con mayoría republicana, negociando, y ha sacado leyes muy liberales, como es él y como es Kamala Harris, con ese escenario parlamentario. Esto habla a las claras entonces de que es un negociador con el otro lado. Y esto entonces tenemos que vincularlo con este discurso que se está insinuando en Kamala Harris, que dice tenemos que tender puentes, tenemos que buscar una síntesis, tenemos que encontrar el modo de volver a encontrarnos, ¿no? Que no es el discurso de Trump. Trump claramente está profundizando la idea de la grieta, porque él sabe que tiene medio país cautivo, medio país lo va a votar en cualquier escenario. Hay una frase famosa de él que dice, si yo bajo a caminar por la Quinta Avenida y mato a una persona, la gente no va a creer que yo maté a esa persona y no va a dejar de apoyarme porque sabe quién soy. Es decir, es un electorado incondicional. La moneda, como decía, está lanzada, no sabemos cuál va a ser el resultado de la elección, pero me parece a mí que, en respuesta a tu pregunta, eso de alguna manera empieza a insinuarse, por lo menos en la idea de la reconciliación, la idea del puente, por lo menos en el discurso de una de los 2 candidatos a la presidencia. Hola, Jorge. Sí. En lo que estaba diciendo recién, ¿tendréis alguna reflexión del funcionamiento interno de los partidos en estas postulaciones? En el sentido de que coincido Trump se termina comiendo, fagocitando al establishment republicano, pero por el lado de los demócratas parece haber un fenómeno que es a la inversa, que la candidatura de Biden termina bajándose en gran parte por la presión que ejerce el establishment demócrata, principalmente de los Clinton y los Obama. Ahora te hago la pregunta a vos, pero la extiendo a todo el panel. Yo digo algo breve. Yo pude comprobar algo, o entendí algo el año pasado recién. La candidatura a presidente de Joe Biden para el segundo mandato es producto de la decisión de Joe Biden. Él estaba íntimamente convencido que podía volver a ganarle a Trump, que es la gran amenaza para ellos. Y esa convicción
lo llevó a imponer su candidatura. No hubo en el Partido Demócrata voluntad política lo suficientemente fuerte como para decirle, pará, tenés 80 años y vas a cumplir 81 siendo candidato. Esto es muy riesgoso. No hubo voluntad política. Y había una gran voluntad por parte de Biden y su entorno. Entonces eso provocó y determinó la candidatura de Biden. Ahora, después del debate, vean, yo estuve 1 hora y media en el Salón Oval reunido con Biden en ocasión del encuentro de los dos presidentes como consecuencia de una invitación formal de la Casa Blanca al gobierno argentino. Esto fue en marzo del año pasado. En esa 1 hora y media yo vi un tipo, Biden estaba sentado de ese lado, ahí supongamos, al lado estaba Janet Yellen, al otro lado estaba Anthony Blinken, que es el canciller, al otro lado estaba Kevin Sullivan, que es el jefe del National Security Council, para mí el segundo hombre más importante de la administración. Estaba Juan González, bueno, estaba la primera línea del gobierno de Estados Unidos. Yo vi un Biden absolutamente lúcido dirigiendo toda la reunión, dando la palabra, haciendo preguntas, contestando preguntas, confrontando con alguna afirmación. O sea, lo vi conocedor de la situación. Ustedes me dirán, bueno, pero todos los presidentes le dan un paper antes de la reunión para que lea. Obviamente que sí, pero yo lo vi dueño de la situación. Que esto contrastaba con la imagen cuando lo veía por televisión. Porque por televisión yo veía un tipo frágil, inseguro para caminar, para subir o para bajar del avión, lento en sus movimientos, pero decía, bueno, en el fondo, este tipo está lúcido, me consta que está lúcido. Eso pasó hace 1 año y pico. Los bebés en 1 año cambian dramáticamente. Los ancianos en 1 año cambian dramáticamente. El proceso de deterioro de la salud mental de Joe Biden es evidente y a mí me partió el alma cuando lo vi en el debate, pero no podía dejar de pensar en aquel Biden que había estado sentado a 1 metro mío durante 1 hora y media sosteniendo toda la discusión, donde se hablaba de todo, se hablaba de China, se hablaba del comercio bilateral, se hablaba de derechos humanos, se hablaba de política multilateral, lúcido. Entonces, me parece a mí que ese proceso es lo que termina determinando la renuncia de Biden, que se resistió. Hubo un domingo, el domingo anterior a la renuncia, donde él reunió a sus íntimos, que era la familia, algunos amigos, estaba Sullivan, y decidieron, no, nosotros no nos bajamos. Y bueno, finalmente renuncia a la candidatura. Yo creo que en ese momento ya Biden pasa a otro nivel, va a ser un gran presidente de los Estados Unidos, va a ser recordado así. Y bueno, y sorprende y descoloca a la candidatura de Trump. Entonces, me parece que en la elección de las fórmulas y en los momentos de la elección de la fórmula se jugó mucho en esta elección. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Una sola nota de pie de página. Sí, yo Trump, a Trump le interesa que gane Trump. Y si no gana Trump, que gane cualquiera. No que gane otro republicano, ni alguien cercano, ni alguien que exprese sus ideas, ni Marco Rubio, todo lo contrario. Hizo todo lo posible por destrozarlos y destrozar sus posibilidades electorales alternativas en las etapas de las primarias. La candidatura de Biden es natural. No lo sería por la edad, pero siempre un presidente incumbente es automáticamente, no hay primarias generalmente cuando hay un presidente que puede ser reelecto. Generalmente se junta el partido, y más el Partido Demócrata, que es una organización electoral implacable, no así el republicano, y consagra esas posibilidades. Yo creo que la posibilidad que hubo, por más que se haya impuesto, por más que se resistió, de que él ceda y que luego se conduzca con dignidad, porque podía haber cedido en ese momento y después hecho un desastre para arruinarle la vida a Kamala Harris, habla de precisamente la fortaleza de un partido frente a otro que ha abandonado. En la época de Bush padre especialmente, pero hasta ese momento, incluso hasta Reagan,
El Partido Republicano tenía su chairman, que era un tipo importante, y sus tradiciones internas que eran importantes, porque las ideas republicanas estaban por encima de las ideas del candidato. Eso con Trump desapareció totalmente. Empezó a desaparecer con el Tea Party y terminó a desaparecer con Trump. Por eso sería imposible que Trump se retire. Tendría que pasar una desgracia, pero no hay plan B. Acá había un plan B. Yo quería sumar solo una cosita. Me quedé pensando también en lo que... O sea, las dos preguntas me hicieron pensar un par de cosas. Primero, y escuchándolos a ellos también, primero que en realidad a mí me resulta difícil pensar en el Partido Demócrata y el Partido Republicano como dos partidos tradicionales, digamos. No son partidos, son coaliciones partidarias. Los dos son una bolsa de gatos, en realidad. Hay de todo adentro de los partidos. Los partidos mutaron mucho. El Partido Republicano era el partido de Lincoln que emancipó a los esclavos y que proponía medidas sociales para integrar a los exesclavos al colectivo social. No es más ese partido. La otra cuestión que me deja pensando, lo que vos dijiste me pareció interesante, porque el Partido Republicano es un tercer partido. El Partido Republicano nace del Partido Demócrata, el Free Soil Party, y surge el Partido Republicano, que en un ciclo electoral gana la elección, asume Lincoln, y antes en un encuentro que tuve alguien me preguntaba sobre paralelismos entre la guerra civil y la toma del Capitolio, ¿no? Y lo que yo contesté en ese momento fue que la guerra civil se produce porque hay un reconocimiento de la elección de Lincoln. O sea, no hay una deslegitimación de decir este presidente no ganó, pero no quiero pertenecer más a esta unión, porque ganó este presidente, digamos, ¿no? Entonces no es una situación diferente en ese sentido. Yo creo que hoy por hoy lo que está pasando es que yo creo que los Estados Unidos están preparados para un tercer partido, porque lo que está pasando en el Partido Demócrata y el Partido Republicano revelan fracturas. La irrupción de Trump en el Partido Republicano, el Tea Party, revelan fracturas al interior del partido, y lo mismo pasa dentro del Partido Demócrata, con esto que pasó con Biden. Lo que pasa es que creo que las coaliciones partidarias son tan grandes que es muy difícil que una fuerza externa pueda lograrlo de esa manera. Por eso, por ejemplo, los independientes buscan ganar sus elecciones a través del Partido Republicano. Ahora, esto es a nivel federal, porque vos a nivel local, estadual, tenés un montón de partidos. Y al mismo tiempo me parece que la idea misma de que haya solamente dos coaliciones partidarias que puedan representar los intereses de 360 millones de personas es, digamos, hasta anacrónica, te diría. Y yo creo que lo que está pasando dentro del Partido Republicano, Trump mismo es una manifestación de eso. De hecho, las primeras épocas de este ciclo electoral ni siquiera se presentó a los debates. Debatían los precandidatos republicanos y él ni apareció. Y hubo quienes dijeron, bueno, por ahí se presenta por otro partido. Y si lo hubiese hecho, yo creo que hasta podía ganarlo. Entonces me parece interesante lo que está pasando y creo que las coaliciones partidarias se dan cuenta que son débiles, que están fracturadas, y lo que están haciendo es tratar de agruparse alrededor de cosas que les permitan mantener el poder. Pero me parece que es como muy complejo lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso yo digo que más que crisis de representatividad hay una crisis de legitimidad del sistema bipartidista en este momento. Y me callo. Igual en la boleta única de la categoría presidencial, ahora que estamos de moda hablar de boleta única, va a haber 5 candidatos a presidente. Hay un candidato libertario, hay un candidato verde y un candidato independiente, aparte de Trump y de ahora subió. Kennedy. Subió contra. Claro. Sí, vos preguntabas. Sí, quería cambiar la óptica. Bueno, ahí veo que se juega con ciertos prejuicios por Trump. No me pregunten, pero en el concepto de belicista o pacifista, los demócratas, desde Biden al premio Nobel Obama, han demostrado ser más realistas y belicistas que los republicanos que Trump. Por lo tanto, ¿quién me garantiza a mí si siguen los demócratas va a haber un pacifismo mundial o va a haber más belicismo? ¿Quién me lo garantiza? Coincido con la profesora, hay que seguir la historia de Estados Unidos. Wilson era demócrata,
pero en las calles de Washington fue el mayor desfile de Ku Klux Klan, porque Wilson era el más racista, como el presidente Davis de la Confederación norteamericana, que era demócrata, y Lincoln era republicano, y Theodore Roosevelt era republicano, y destruyó los monopolios. Así que el concepto es medio... Porque las almas... ¿Quién le garantiza a mí que Kamala va a seguir la guerra y el conflicto? Y Obama la paz, y Trump la paz. Porque la historia, los hechos anteriores mostraron que uno era más pacifista y otro. Está dicho en el libro, ¿eh? Donald Trump se caracteriza por su política aislacionista, por retirar a Estados Unidos de los conflictos bélicos. Yo no sé si llamarlo pacifista, si es un constructor de la paz, pero lo cierto es que el resultado de la política exterior del trumpismo pasa por sacar a Estados Unidos de los conflictos. La retirada costosa, desordenada de Afganistán, que se concretó durante la gestión del presidente Biden, fue decidida durante la gestión del presidente De hecho, Trump. sorprendió, ¿no?, que Biden... Eso está considerado, y de esa manera precisamente. Sorprendió que Biden siguiera adelante con Sí, esa sí. decisión. Sí, claro. Sí, por favor. Hay una pregunta en el chat del Zoom. Primero felicita y agradece a Sebastián por poder participar de esta presentación. Y dice, quisiera conocer la opinión respecto a la existencia y entidad de la supuesta injerencia rusa y el impacto de las declaraciones no inocentes del presidente Putin respecto de supuesto apoyo a Kamala Harris. En todo caso, de existir, si fuera una caricia al alma, ¿a cuál de las dos sería? A ver, eso está dentro de mi campo de especialidad. Sí. La injerencia rusa en las elecciones del 2016 fue probada en las audiencias del Senado. Distintas cosas. Hay procesados, hay presos, hubo indultados, muchos indultados por Trump antes de irse, de los que estuvieron procesados por aceptar o por tener relaciones indebidas con los representantes de Rusia. Y la injerencia rusa está probada. De hecho, hay citas en el libro, hay alguna referencia en el libro a este tema. La actual, todo indica, no he leído mucho, pero todo indica que hay una coincidencia estratégica entre Trump y Putin respecto del conflicto en Ucrania. De hecho, Trump dice que una de las soluciones es la paz, pero con, ahora ya no, porque se revirtió la situación geográfica, pero con los territorios conquistados, con el avance que estaba proponiendo la paz cuando estaba avanzado las tropas rusas sobre el territorio ucraniano. Y en realidad es una posición contradictoria con todo Occidente. Entonces, existen coincidencias estratégicas y existieron complicidades en las campañas. No sé si 2 más 2 es 4 en todo, en política suele no serlo, pero los indicios van a ser. Y Harris no necesita. Harris es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Es la persona que más plata recaudó en menor cantidad de tiempo de la historia norteamericana. Y tiene además una cosa que se inauguró en la época de Obama y que le va a servir a medida que se acerque, que es la micro recaudación que Trump no consigue. Trump consigue millones. Esta consigue millones de personas que aportan $5, que terminan siendo muchos más millones, porque además, si uno ve que le falta plata y tiene que aportar de nuevo $5, repite, que eso fue la genialidad de la microfinanciación del invento de la campaña de Obama. Yo creo que no existe una complicidad explícita, pero existen coincidencias estratégicas entre dos estilos de liderazgo que son muy parecidos respecto de, si uno lee, estoy terminando El Mango del Kremlin, Putin se autopercibe, podría tener una gorrita que diga Make Russia Great Again. Quiere recuperar lo que era de la madre Rusia, la Santa Madre Rusia. No es ni bueno ni malo, pero es una descripción de los hechos. Bueno, De acuerdo, muy de acuerdo.
Quisiera muy brevemente agradecerles la presencia de ustedes, la atención de ustedes. No saben lo que vale para uno que está hablando escuchar gente que coincida más o coincida menos, escucha con atención. Agradecerle a Norberto, que cada tantos años vengo acá, algún libro presento y muchas cosas hacemos junto con el IRI desde la fundación que dirijo yo, que se llama Fundación Embajada Abierta. A Sebastián, que ha sido un poco el nervio y el motor de esta iniciativa. Y agradecerle a estos dos panelistas, porque la verdad, de verdad lo digo, yo he aprendido un poco de cada uno de ellos sobre mi libro. Me voy enriquecido por eso. Así que muchas gracias a todos.